Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 50 del curso de geometría. Vamos a continuar viendo unas definiciones que empezamos estableciendo al final de la lección anterior. Yo les dije que era una definición bastante larga. De hecho, dimos 4 definiciones en esa definición que definía varios conceptos. Y aquí tenemos 2 adicionales, 2 definiciones adicionales que también definen varios conceptos. Vamos a ver lo que dice. La quinta dice: la región de un círculo entre una de sus cuerdas y el arco que subtiende se llama un segmento de dicho círculo. Y la sexta dice: un ángulo cuyo vértice esté en el centro de un círculo se llama un ángulo central del círculo. El arco que queda determinado por los lados de un ángulo central de un círculo se dice que está subtendido por dicho ángulo. También se dice que el ángulo central intercepta a dicho arco en el círculo. La porción en el interior de un círculo, determinada por los lados de un ángulo central, y el arco que intercepta en el círculo, es un sector de dicho círculo. Las ilustraciones de todos estos conceptos que estamos presentando en esta definición, que comenzamos en la lección, a finales de la lección anterior y ahora, a inicios de esta, lo vamos a ver cuando veamos y entendamos cómo debe ser la forma de un círculo. Fíjense que todavía nosotros nos hemos presentado un ejemplo de un círculo, ¿verdad? Porque queremos llegar a ver cómo debe ser la forma de un círculo. Bien, vamos a ver este teorema que dice: los diámetros de un círculo, donde ese concepto de diámetro precisamente fue definido en esta misma definición a fines de la lección anterior, son congruentes midiendo el doble de su radio, el doble del radio del círculo. Este teorema de hecho tiene 3 partes. La segunda dice lo siguiente: dice más la prueba de ese teorema, que son de hecho 3 teoremas. El primero, fíjense, como indica aquí, dice que los diámetros de un círculo son congruentes, midiendo el doble de su radio. Bueno, recuerde que por definición de lo que es el diámetro de un círculo es una cuerda, ¿verdad? Una cuerda, y recuerde que eso quiere decir que tiene 2 puntos en el círculo, ¿no? Por ejemplo, si esta es la cuerda del círculo que estamos considerando, ¿verdad? Pero la condición que tiene esa cuerda, que se llama un diámetro, es que pasa por el centro del círculo. Así que vamos a suponer que esta es la cuerda, esta es una cuerda que pasa por el centro del círculo y por lo tanto es el diámetro. Supongan que esto, como es llamado PQ, este segmento es un diámetro de un círculo que vamos a llamar O, porque su centro es O. Lo hemos marcado aquí el centro. Bien. Bueno, pues entonces, por definición, de diámetro y de radio, la medida de ese diámetro, vamos a empezar a hacer primero, la medida del segmento desde O hasta P.
este segmento que está aquí, desde O hasta P. Por ser un radio, bueno, fíjense que es un segmento que parte del origen y llega a un punto en el círculo, y eso es lo que es la definición de un radio. Es L, ¿verdad? Es L por ser un radio. Añaden aquí también, perdónenme, un círculo con radio L. ¿Okay? Bien, entonces, por la misma razón, la medida de este otro segmento, que también será un radio de ese círculo desde O hasta Q, también va a ser lo mismo, L, porque todos los radios recuerden que miden lo mismo. La medida del segmento desde O hasta Q también es L. Entonces, la medida del diámetro, la medida del diámetro, que es el segmento PQ, ¿verdad? El segmento PQ. Bueno, pues, recuerde que hay un axioma que vimos bien al principio del curso, que decía, si usted tiene un segmento dividido en partes, por ejemplo, en dos subsegmentos, el OP y el OQ, pues entonces la medida del segmento completo es la suma de los subsegmentos en los que lo tenemos dividido, ¿verdad? La medida del segmento PQ, que es el diámetro, ¿verdad?, será la medida de el primer segmento del primer radio, OP, más la medida del segundo radio, que es el OQ. Pero ese primer radio mide R, porque es un círculo de radio R, y este otro radio también mide R, así que esto será 2R. Así que fíjense que, por lo tanto, la medida de cualquier diámetro, que está representado en este caso por este diámetro, ¿verdad?, porque podríamos haber cogido un diámetro que fuera así, o un diámetro que fuera así, o un diámetro que fuera así, cualquier diámetro que cojamos, el análisis es el mismo. Así que la medida de cualquier diámetro, como es el PQ, da 2R, siempre da lo mismo, constante, ¿verdad? Y si siempre miden lo mismo, son congruentes. Como cualquier diámetro, como es que este PQ mide siempre 2R, todos serán congruentes, y vean que su medida, o sus medidas, de todos esos diámetros, es, bueno, vamos a ver qué es esto, 2 veces el radio, el doble del radio, tal como dice el teorema, ¿verdad? El doble del radio. Y eso es lo que quería decir el teorema y lo que queríamos probar. Muy bien, pues copie la demostración y vamos a ver ahora la demostración del número 2. Recuerde darle pausa y la copia. ¿Okay? Segunda parte. Demostración de la segunda parte. Sean círculo y círculo, o primo, dos círculos con radios congruentes de medida, digamos, R, por ser el radio, de medida R. Fíjense que lo que nos está diciendo el segundo teorema es que nos está dando una condición para que dos círculos sean congruentes. Y en la lección anterior vimos que dos círculos eran congruentes por definición si coincidían en todos sus puntos, ¿verdad? Bien, pues yo creo que todos los puntos de esos dos círculos que tienen el mismo radio, R coinciden, ¿verdad? Bien. Considere un radio, digamos OP, en el círculo O, y O' P' en el círculo O'. Por un axioma, un postulado que vimos bien al inicio de este curso, si no fue el primero, es uno de los primeros, decía que si tenía un conjunto de puntos y lo movía a través del espacio, la posición de sus puntos no tenían por qué cambiar, y por lo tanto las medidas a que estuvieran sujetos esos segmentos, esos conjuntos de puntos, no cambiaban. Así que yo podría mover, digamos, el círculo O
que tiene este radio OP, que mide L, y colocarlo de manera que el centro del círculo coincida con el centro del círculo O'. Movemos a círculo O de modo que O coincida con O', que es el centro. Ese O' es el centro del círculo O'. De manera que coincida eso, ¿verdad? Como este segmento A y que el radio OP, además de eso, coincida con O'P', el radio O'P' del otro radio, ¿verdad? O sea, que va a ser del otro círculo, perdón. Va a hacer que el círculo O lo mueva aquí, cosa de que su centro coincida con esto y que este trate de coincidir con esto, ¿verdad? Pero como ambos radios son iguales, ¿verdad? Ambos segmentos miden lo mismo, por un teorema que probamos, si usted tiene dos segmentos que tienen la misma medida, entonces automáticamente van a ser congruentes, porque usted lo puede hacer coincidir. El primer punto coincide con el primer punto de... Un punto extremo de uno de los segmentos que es congruente a otro, coincide con uno de los puntos extremos del segmento que es congruente a ese, y el punto que termina, si son de la misma medida, coinciden también, ¿verdad? Entonces, por ser estos últimos segmentos, que son de hecho radios, ¿verdad?, congruentes, ya que yo hice coincidir el círculo O con el O', entonces el punto P coincidirá con el punto P'. P coincidirá con P'. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues mire, fíjese que P es cualquier punto en el círculo O, ¿verdad? Así que puede estar en esa posición, puede estar en esta, etc. Así es que al yo moverlo, ese círculo, de manera que su centro coincida con el centro del otro, y ese punto automáticamente coincidir con un punto en el círculo del otro, eso significa que todos los puntos de los dos círculos coinciden, ¿verdad? Pues cuando yo mueva, repito, este círculo es el centro O, aquí, de manera que coincida el O con el O', el punto P que estaba en el círculo del centro O va a coincidir con el punto P' que está en el círculo del centro O', ¿ves? Así que todos los puntos coinciden, no importa la posición que yo escoja, ¿verdad? Yo puse en esa posición, ¿verdad? Pero podría haber estado así, y este así, o este así, y este así, etc. Podemos hacer coincidir, ¿verdad? Luego, como cualquier punto P en el círculo O coincide con un punto P' en el círculo O', eso significa que los dos círculos son congruentes, ¿verdad? Porque sí, la definición para que dos puntos de los dos círculos sean congruentes es que coincidan en todos sus puntos. Ahí está la demostración de que efectivamente la condición que es suficiente para que dos círculos sean congruentes es que tengan el mismo círculo, el mismo radio, que los radios sean congruentes. Bien, pues recuerde nuevamente, dele pausa y copie esa prueba del segundo teorema y vamos a la demostración del tercero. Dice, sea PQ, este segmento que está aquí, una cuerda de un círculo O, está el centro del círculo del cual este segmento es una cuerda, está aquí. Entonces, si yo considero el segmento que va desde el punto P que está en el círculo hasta el centro del círculo, y el punto que está, el punto Q que también está en el círculo, pues recuerde que la definición de una cuerda es que los extremos están en el círculo. Desde ese punto hasta el centro del círculo,
Esos serían radios, ¿verdad? Porque eso es lo que son radios de un círculo. Los segmentos que van desde un punto en el círculo hasta el centro del círculo, o desde el centro del círculo hasta un punto en el círculo, ¿verdad? Y ambos medirán lo mismo, porque por definición los radios son congruentes. Pues mire, hemos encontrado que este punto O, que es el centro del círculo, va a ser equidistante de los extremos de esa cuerda, ¿verdad que sí? Porque fíjense que la distancia desde el centro hasta el punto P, por ser esto un radio, tiene que ser la misma distancia que desde el centro del círculo hasta este punto Q en el círculo, porque también es otro radio, ¿verdad? Pero aquí probamos hace un tiempo atrás que si usted tiene un punto que es equidistante de los extremos de un segmento, ese punto automáticamente va a estar en la bisectriz perpendicular del segmento. O sea que esto que está aquí tiene que ser la bisectriz perpendicular del segmento y el centro del círculo tiene que estar en ella, ¿verdad? Luego, como OP es congruente con OQ, pues ambos segmentos son radios de ese círculo O. Y probamos aquí que los radios de cualquier círculo son congruentes, son congruentes. Entonces, el centro O de dicho círculo es equidistante de los extremos P y Q de la cuerda de ese círculo PQ. Por un teorema que probamos anteriormente, entonces ese punto O estará en la bisectriz perpendicular de dicha cuerda. Y eso es lo que decía, ¿verdad? Que la bisectriz perpendicular de cualquier cuerda de un círculo contiene al centro, ¿verdad? Bien, pues mire entonces este teorema que es muy importante, ¿ok? Copie la demostración de este tercer teorema y mire este teorema que vamos a sacar aquí aparte porque es muy importante. Dice lo siguiente: un círculo no contiene tres puntos colineales. Un círculo no contiene tres puntos colineales. Ese teorema es bien importante porque nos va a dar una idea de cómo es la forma de un círculo. Bien, vamos a ver la demostración de ese teorema aquí. Prueba. Lo primero que vamos a indicar es que va a ser hecha, el teorema va a ser hecha por contradicción. Recuerda lo que es una demostración por contradicción. Usted supone lo contrario de lo que usted quiere demostrar. Quiere demostrar que un círculo no contiene tres puntos colineales. Pues yo supongo que sí los contiene, ¿ok? Y entonces argumento hasta que llego a una contradicción. Bien, así que vamos a empezar diciendo eso. Por contradicción suponemos que hay tres puntos, perdón, P, Q y R en ese círculo, digamos de radio O, colineales. Suponga que hay tres puntos P, Q y R en un círculo, voy a llamarlo, ¿verdad? Círculo O, un centro en el origen, en un punto O, en O, colineales. Vamos suponiendo que en ese círculo O hay tres puntos colineales. Yo quiero demostrar que no los hay. Vamos a suponer que los hay. Vamos a hacer el siguiente diagramita para guiarnos, ¿ok? Vamos a suponer que estos tres puntos,
P, Q y el R. Digamos que este es el punto Q. Este es el punto R y este es el punto P. ¿Okay? Y considere también las cuerdas PR, vamos a empezar por esta, por QR, y la otra, la RP. Recuerda que si estos tres puntos están en un círculo, pues el segmento que los conecta son cuerdas de ese círculo. De ese círculo O. Entonces, las bisectrices perpendiculares a esas dos cuerdas, a QR y RP, se verían así. La bisectriz perpendicular de esta cuerda, vamos a suponer que el punto medio es aquí, pues la bisectriz perpendicular lucirá así. Esa es la bisectriz perpendicular de esta cuerda, ¿verdad? Y la bisectriz perpendicular de esta otra, vamos a suponer que el punto medio más o menos, vamos a estimar que está por aquí, pues la bisectriz perpendicular de esa otra cuerda, de ese círculo, se verá así. Pero como entonces esos tres puntos son colineales, esto es una línea. Como perpendicular de QR y RP. Vamos a llamarlas, vamos a llamar a esta AB, la bisectriz perpendicular de QR, y a esta CD, la bisectriz perpendicular de esta otra cuerda, ¿verdad? AB y la línea, ¿verdad? AB y la línea CD respectivamente. ¿Ok? Bueno, entonces, como estos tres puntos Q, R, P son colineales, estamos suponiendo que son colineales, digamos QP es una recta, por lo que esas dos líneas, que son las bisectrices perpendiculares de estos dos segmentos, ¿verdad?, al ser perpendiculares a esta tercera línea, son paralelos entre sí, por lo que AB, la línea, la bisectriz perpendicular de esta cuerda, al ser perpendicular a esa línea, y esta también ser perpendicular a esta línea, nosotros probamos que si dos líneas son perpendiculares a una tercera, ellas son paralelas entre sí, ¿verdad? Por lo que la línea AB va a ser paralela a esta línea, a la línea CD. ¿Sí? Bien, pero eso implicaría que estas dos líneas, al ser paralelas, no se intersecan, ¿verdad? Esto implica que esas dos líneas AB y CD, las bisectrices perpendiculares de esas dos cuerdas, no se intersecan. Y yo alego que ahí hemos llegado a la contradicción. ¿Y cuál es la contradicción? Pues precisamente al teorema tercero de los que acabamos de probar, ¿verdad?, que decía que el centro de un círculo estaba siempre en la bisectriz perpendicular de una cuerda. ¿Sí?
Así que ¿cómo es posible entonces que esta cuerda, al ser paralela a esa, no se va a intersecar en un punto que tiene que ser el centro del círculo? Así que ahí está la contradicción a ese teorema anterior. Al teorema anterior. Pues, el teorema 3, anterior, ¿verdad?, indicaba que las bisectrices perpendiculares de las cuerdas de un círculo sí se intersecan. Específicamente en el centro el centro del círculo, del cual ellas serían las cuerdas. Pues eso quiere decir que efectivamente no pueden haber tres puntos con el P colineales que estén en un círculo, porque si no, hay una contradicción. Bueno, pues con la demostración de este teorema terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismo nos vemos en la segunda.